Con Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, organización opositora en Nicaragua contra el régimen de Ortega Murillo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer tenerte aquí en DiNews. Muy buenas tardes, Carmen, y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de denunciar estos hechos que acontecen ahora mismo en Nicaragua. Ahora, hay que tener en cuenta que estas listas de al menos 15 sacerdotes son hechas por personas que están en el exilio, con alguna información que pueden tener. Pero esto no puede ser preciso. Incluso el número de sacerdotes o clérigos o religiosos puede ser aún más, siendo hostigados por el régimen de Daniel Ortega Murillo. Indudablemente que el número puede ser mayor. Esta es una información que se recaba precisamente con información de la misma feligresía, con información de los religiosos que se han dado cuenta del apresamiento arbitrario de estos sacerdotes en las parroquias, con información incluso de la misma familia. El tema acá es que es información que generan personas que, bueno, aún bajo anonimato no tienen el temor de brindar dicha información. El tema es que hay muchísimas otras personas que tienen miedo a informar lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Sobre todo en una persecución que está viviendo la Iglesia Católica sin precedentes en la historia del país. Y queremos hacer referencia a propósito de que todos estos sacerdotes detenidos, ¿verdad?, a excepción de Monseñor Rolando Álvarez, que está purgando una ilegítima condena de 26 años de prisión en la cárcel de La Modelo en Nicaragua, los otros 15 sacerdotes detenidos y religiosos y laicos también están en un estado de desaparición forzada. Sus familiares y los religiosos y el pueblo nicaragüense no saben dónde están. A ver, Rolando Álvarez, lo tenemos en imágenes, 26 años de prisión, el delito traición a la patria. Y esto se origina, hay que recordar a nuestros televidentes, 2018, las manifestaciones en contra del régimen. Y según el régimen, ellos son los artífices para movilizar a las masas. A ver, ¿cuál es el otro argumento que ponen sobre la mesa el régimen de Daniel Ortega, a quien tenemos también en imágenes, y que podrían incluso llevar a prisión a más clérigos, a más religiosos que no se sabe de su paradero? Bueno, el tema es que los argumentos que pueda dar la dictadura de Ortega Murillo es pura, digamos, retórica que se cae por su mismo peso. Sí, claro. Acá el otro argumento, precisamente, además de imputar la extradición a la patria, es que los sacerdotes y los obispos han también cometido delitos de lavado de dinero. En este momento, todas las diócesis religiosas en Nicaragua tienen sus cuentas bancarias congeladas, su patrimonio en un estado, digamos, de inmovilización en virtud de que la dictadura les ha imputado falsas acusaciones de lavado de dinero, ¿verdad? Y en este momento las diócesis no tienen, digamos, disponibilidad de su propio patrimonio. Sumado a que los medios de comunicación de la Iglesia Católica, principalmente radios locales, ¿verdad?, han sido también confiscados por la dictadura, y centenares de asociaciones o organizaciones no gubernamentales que pertenecían a la Iglesia Católica. Entonces el otro relato es, además de que dice la dictadura que son traidores a la patria, de que han pretendido perpetrar un golpe de Estado, es que también han cometido delito de lavado de dinero, ¿no? Obviamente estos son argumentos totalmente infundados que se caen por su mismo peso, están presos por razones políticas, pero principalmente porque a partir del 18 de abril del año 2018, ¿verdad?, fecha en la cual la dictadura inició a cometer crímenes de lesa humanidad, la Iglesia Católica de Nicaragua ha estado del lado de la verdad, del lado de la justicia, del lado del sufrimiento del pueblo nicaragüense. Sí, muy importante lo que dices. También recalcarlo que, retiran la personería jurídica de muchas organizaciones que solamente daban ayuda humanitaria. Recordemos también lo de la Cruz Roja, ¿no? La importancia del papel de la Cruz Roja en la visita de las cárceles a los presos políticos, porque muy aparte de la arremetida contra la Iglesia Católica, también están los presos políticos y exiliados, que muchos están incluso en Costa Rica y en Estados Unidos y en otros países. Pero me gustaría pedir tu opinión o tu lectura acerca de la posición también del Vaticano, porque sin lugar a dudas ese tema se arrastraba y se veía una persecución contra la Iglesia Católica, pero es ahora que el Papa Francisco, terminando este año, ha dicho, bueno, estamos orando recién por Nicaragua. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, el Papa Francisco ya anteriormente en 2 ocasiones se había manifestado en la misa de resurrección de la Semana Santa del año 2023, también lo hizo, y luego también lo hizo, creo que en enero, en una entrevista, ¿no?, en donde en febrero, marzo, en donde llamó a la dictadura Ortega Murillo como una dictadura guaranga.
El tema acá es bien importante, creo que el mensaje clave hacia el pueblo católico nicaragüense. Nicaragua es un país en donde la población mayoritariamente profesa la religión católica. ¿De cuánto estamos hablando en porcentajes, por ejemplo? Estamos hablando cerca del 60% de la población nicaragüense que profesa la religión católica, y hay un porcentaje minoritario que profesa otro tipo de religiones, protestantes. El tema es que también es importante, yo quiero aprovechar la oportunidad para acotar que también la iglesia evangélica está siendo perseguida. ¿También? El 18 de diciembre, la policía de Ortega acusó a 12 pastores líderes de una misión evangélica llamada Puerta de la Montaña. Lo acusó también de lavado de dinero y está en este momento preso, igualmente en estado casi que de desaparición forzada. Entonces creo que este es un elemento importante a acotar. Y lo otro que quiero decir con respecto, retomando la pregunta con respecto a su santidad el Papa Francisco, es que la relevancia de este mensaje que muestra su cercanía al pueblo católico nicaragüense, como también lo dijo Monseñor Silvio Báez. Es decir, muestra su cercanía al pueblo nicaragüense y su oración al pueblo católico nicaragüense que en este momento está sufriendo el peor embate a su derecho a expresar y profesar libremente la fe católica. Y creo yo que esta demanda también debe de aunarse a una exigencia de mostrar una prueba de vida de los sacerdotes y de los obispos presos. Nicaragua es el único país, al menos en el mundo occidental, en donde hay 2 obispos que están ilegítimamente encarcelados, y yo creo que esto exige también que eleve su voz todas las autoridades eclesiásticas del mundo, así como ya lo ha hecho su santidad el Papa Francisco, las conferencias episcopales de la región latinoamericana, cuando menos, ¿verdad?, pero también de la comunidad internacional, porque en este momento Nicaragua ha estado viviendo digamos, horas gravísimas en respecto a la vigencia de los derechos humanos, respecto a la vigencia de las libertades públicas, en donde pareciera de que en la comunidad internacional hay muy pocas voces que resuenan. Y en eso justamente quería analizar contigo, porque sin lugar a dudas los reflectores de la comunidad internacional sobre Nicaragua son escasas, es decir, no hay una mirada, incluso el análisis queda simplemente con la postura o las versiones que da pues el régimen, pero lo que está pasando, como tú lo has dicho, ni siquiera se sabe el paradero, sobre algunos religiosos, algunos también laicos. Entonces esto es gravísimo, más que gravísimo, teniendo en cuenta que organizaciones internacionales han tenido que salir de ahí porque han perdido la personalidad jurídica. Entonces, ¿quiénes avalan o quienes respaldan a todas estas personas perseguidas, y entre ellos también, insisto, políticos, ¿no?, que han tenido que salir? Ahora, recordemos que Rolando Álvarez pudo salir del país porque se le ofreció montarse en el avión con rumbo a los Estados Unidos, donde muchos salieron, pero el obispo no quiso, él quiso quedarse. Hay 2 momentos claves en esta situación de persecución de la Iglesia Católica, desde luego, ¿no? La decisión que toma la Iglesia legítimamente respaldar al pueblo en su demanda de libertad, de justicia y de democracia. Y la segunda es, en efecto, el 8 de febrero del año 2022, en donde el obispo Álvarez dice: yo me niego a subirme a ese avión, y luego 3-4 meses después el obispo Álvarez nuevamente, más allá, hubo unas gestiones de diversos países y también del Vaticano de excarcelar a Monseñor Rolando Álvarez y también desterrarlo. Monseñor Rolando Álvarez, digo nuevamente, no lo voy a hacer, y la única forma en virtud de la cual yo acepto salir de la cárcel es que dejen de perseguir a la Iglesia Católica, que dejen de perseguir a los sacerdotes y que se restablezca la plena libertad religiosa en Nicaragua. Eso es un hecho sumamente importante, y también eso creo que explica un poco ese dolo y esa hazaña con la cual la dictadura Ortega Murillo está actuando. Ahora bien, respecto de quién respalda esta demanda, nosotros sabemos que hay países democráticos en la región, ¿verdad?, que están respaldando al pueblo nicaragüense en esta demanda. Sin embargo, creemos que hace falta mucho más, no es suficiente. Nosotros escuchamos, yo tengo que decirlo con suma sinceridad, que se habla de la situación que se está viviendo en Venezuela, que se habla de la situación que se vive en Cuba, que se habla incluso ahora de la situación que pueden vivir países que vienen de un proceso democrático como Argentina, con su nuevo presidente, pero no se habla de la gravedad de la situación que hay en Nicaragua, en donde no existe una sola libertad pública que tenga plena vigencia. Nicaragua vive un estado de excepción de facto en este momento. Nadie puede salir a las calles a protestar. Me quedo con esa reflexión. No, me quedo con esa reflexión, Juan Diego, y me parece precisa para cerrar la entrevista de lo que significa poner la atención a lo que viene ocurriendo dentro de Nicaragua. Ha sido un verdadero placer conversar contigo, Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, organización opositora en Nicaragua contra el régimen Ortega Murillo. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ti.